Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Continuando con este curso básico sobre estadísticas aplicadas en ciencias de la salud, hoy vamos en este video, vamos a hablar sobre medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Lo vamos a hacer en el mismo video. Trataremos de que sea lo más condensado posible, dado que generalmente en los programas estadísticos se ubican estos tres tipos de medidas en los mismos módulos. Y sin más, pues nos iremos directamente al programa Yamovi, en donde tenemos instalada nuestra base de datos en la cual vamos a trabajar. Em, em, bueno, ya conocemos de qué se trata estos datos y vamos a hacer este análisis de estadísticas descriptivas y vamos a comenzar por recordar que acá en la parte derecha vamos a observar los resultados de los cálculos que hagamos. Para hacer el análisis nos vamos a ir a el menú de exploración y le vamos a pedir estadísticas descriptivas. ¿Okay? Inmediatamente nos aparece acá la posibilidad de observar las estadísticas descriptivas y vamos a hacer medidas de tendencia central, dijimos, de dispersión y de posición que aplican para variables continuas. Entonces, comenzaremos, por ejemplo, con la edad y observaremos que tenemos una serie de resultados que nos ofrece automáticamente el programa. La cantidad de observaciones, la cantidad de observaciones perdidas, cuál es la media, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, separar el tipo de estadísticas de forma específica, podríamos decirle, bueno, yo solo quiero tener las medidas de tendencia central, así que eliminemos las de dispersión y trabajemos con la cantidad de datos observados, los perdidos, siempre es importante tenerlos claros. Y entonces tenemos media, mediana y moda como tres medidas de tendencia central que son las que nos ofrece el programa. Si nos fijamos, media y moda son prácticamente idénticas, mas no significa esto que sea que la variable tenga tendencia central, pues si nos fijamos la moda es un valor tamaño 23, o sea, la edad de 23 años es el valor modal. Y aquí mismo podríamos nosotros incorporar las otras variables que son de formato continuo. Y como ustedes se fijan, inmediatamente que vamos incorporando la variable, nos van apareciendo los resultados acá en la tabla. Podríamos nosotros incorporar aquí, entonces decir, escribirle medidas de tendencia central. Y entonces tenemos claro de que son las medidas de tendencia central. Vamos a ver las otras variables que están acá y que tienen el, el formato de variable, perdón, sí, de tipo continuo. Muy importante es que Yamovi nos da la posibilidad de tomar este resultado, ¿sí? De tomar este resultado de la estadística descriptiva y copiar este y llevárnoslo, por ejemplo, a un documento en Word y acá copiarlo directamente y la tabla queda hecha de forma automática. Por supuesto, tendríamos que darle un poquito de formato para que, digamos, quede bien presentada. Ahí la tenemos lista, ya está la tabla hecha.
podemos tenerla en formato horizontal o si nosotros queremos la presentamos en filas, ¿ok? Y tenemos, es exactamente la misma tabla, la cual vamos a copiar y la vamos a presentar de esta otra manera. Así que ustedes verán cómo desean presentar los datos, pero ya vimos que podemos copiar y pegar. Bueno, esto es con respecto a las descriptivas para las medidas de tendencia central, ¿ok? Medidas de tendencia central. Central, ok. Medidas aquí de tendencia central, ok. Listo. Inclusive si ustedes quieren aquí pueden hacer una serie de observaciones. No sé, las que ustedes quieran, pero esto acepta que uno le meta distintos textos. No lo voy a hacer acá porque no es la idea. Bueno, entonces tengo ya mis medidas de tendencia central calculadas para estos datos utilizando ya móvil. Ahora, si yo quiero separar el análisis de las medidas de tendencia central a las de dispersión, lo que hago es posicionarme fuera del área blanca, ¿sí? Me posiciono sobre el área gris y tendría la opción de hacer un nuevo análisis. Para hacer un nuevo análisis me voy a el menú de análisis, exploración, y ahora vamos a hacer estadísticas de dispersión. De nuevo, entonces quitaría las de tendencia central y me enfocaré en el menú de dispersión. Tendría desviación estándar, varianza, recorrido, que es el rango, el mínimo, el máximo y como les explicaba en el video anterior, el rango intercuartil. El rango intercuartil lo vamos a utilizar cuando tenemos la certeza o la sospecha inclusive de que nuestra variable no tiene una distribución normal. Ahora, ¿a cuáles variables le vamos a aplicar esto? A edad, que tiene un formato de variable continua, ¿sí? Al peso, a la estatura y a todas las que tienen la condición de variable continua. Y ahí tenemos entonces la cantidad de observaciones, la cantidad de datos perdidos para cada una de las variables, la desviación estándar, la varianza, el rango intercuartílico, el recorrido, el valor mínimo y el valor máximo. Recuerden ustedes que el recorrido es la cantidad o sea, la distancia que hay según la unidad, por ejemplo, en este caso, que es años, entre la mujer que tiene la edad mínima y la que tiene la edad máxima, que son 52 años en el caso de la edad y así para los demás. ¿Okay? También aquí podríamos entonces incorporar y decir que son medidas de dispersión y le vamos a agregar de una vez y de distribución. No, vamos a dejarlas de distribución para juntarlas, para ponerlas, perdón, junto con junto con las de posición. Ok, entonces aquí tenemos la de dispersión. Perfecto, ya tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Vamos a hacer el cálculo de las medidas. Quitamos tendencia central, que ya hicimos, quitamos de dispersión, que ya hicimos, y vamos a hablar de las medidas de posición o valores de percentil. Entonces, aquí tenemos aquí, por ejemplo, 4 grupos iguales implica trabajar con cuartiles, ¿verdad? Entonces tenemos el percentil 25, que sería nuestro Q1, el percentil 50, nuestro Q2, y el 75, que sería el Q3. ¿Ok? Aquí tengo 4 grupos, que sería idéntico a que yo marque percentiles 25, 50 y 75.
Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con 10 grupos iguales, ¿sí? Vamos a tener el percentil 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta el 90, y nos va a incorporar siempre el 25 y el 75. El 50 ya lo tenemos acá. Entonces, esto depende de cómo uno lo quiera trabajar. Vamos a trabajar, por ejemplo, los 4 percentiles y los cuartiles, pero le voy a pedir, por ejemplo, el percentil 1 y el percentil 99. ¿Okay? ¿Y por qué son importantes estos? Bueno, porque nos interesará ubicar los valores más extremos. De nuevo, incorporaremos las variables que tienen la condición de ser continuas. ¿Ok? Y ahí automáticamente que los vamos incorporando, el programa nos permite identificar estas medidas. Entonces, de nuevo, le pondremos aquí medidas de posición. Les decía que podríamos, si nosotros queremos, incorporar acá las medidas de distribución. Usualmente las medidas de distribución, o sea, la simetría y la kurtosis, tendemos a ubicarlas junto con las medidas de tendencia central. Entonces, a propósito, no lo incorporé allá porque vamos a ubicarlos acá. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros ubicamos el mouse y le damos un clic sobre un resultado, se nos activan las opciones que estaban utilizadas y podemos agregarle otras más. Entonces, por ejemplo, si agregamos asimetría y kurtosis, se nos presentan acá. Ahora, se nos presenta junto con el error estándar para la asimetría y para la kurtosis. Si se fijan, tenemos valores positivos y valores negativos, valores muy, digamos, muy altos desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Tanto para la asimetría como para la kurtosis, junto con el error estándar de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, es cuestión de gusto. Alguien podría decir que en lugar de estar en las de tendencia central, deberían de estar en las de dispersión. A mí particularmente me gusta ubicarlas acá porque me dicen de cómo se ubican con respecto al punto mediano. Pero bueno, si no nos gusta tenerlas aquí, las podríamos ubicar en las de dispersión y pues juntamos ahí asimetría y kurtosis y no hay mayor problema. Si queremos presentarlas de nuevo en forma de filas, pues ahí estará el, el resultado. ¿Okay? No hay gran cosa. Tal vez, de nuevo, aquí sí podríamos incorporar en las medidas de tendencia central la prueba de normalidad. Y en la prueba de normalidad que nos ofrece acá Jamovi es la prueba de Shapiro-Wilk. Un valor de W entre más alto, mejor, porque lo que nos está diciendo este valor de P de menos de 0.01 es la probabilidad de que las variables tengan una distribución normal. Y como vamos a ver después en la parte gráfica, no hay distribución normal en ninguna de estas variables. Ahora, no es de extrañarse porque es una base de datos ficticia. Como diría un buen amigo mío, el doctor Camacho es 100% imputada. Entonces, no es extraño que esto dé. Entonces, ya vimos con Jamovi cómo tener medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Okay. Ahora sí nos vamos a Infostat. En Infostat igual podemos obtener, digamos, estas medidas, no exactamente las mismas.
nos iríamos a estadísticas, a medidas, resumen. Y vamos aquí, ven que no tengo yo la opción de observar cuál el formato de cada una de ellas, pero como tengo en el fondo los datos, pues yo podría conocerlos y si no, podría recordarlos. De cualquier manera, el programa me recordaría o me indicará cuáles variables no tienen formato numérico continuo. Entonces, si yo introduzco, por ejemplo, la edad, el número de ultrasonidos, puedo marcar varios, ¿verdad? Estatura, peso, eh, em, perdón, discúlpenme, las introduzco, entonces me dicen, ven, que el peso aproximado es una categoría, por lo tanto, no cuenta, perdón. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, y qué dicha que caí aquí en este momento, si se fijan, esta variable está alineada a la izquierda. El programa está entendiendo que es texto, eh, porque, porque para mi computadora los puntos son textuales y no es decimal. Entonces, corregimos esto en un segundito, no hay ningún problema. Le doy clic derecho, así de una vez aprendemos. Clic derecho, le digo tipo de dato y le digo que es un número real, porque tiene decimales y listo, ahora es un número real. Lo mismo con el IMC aproximado. Le decimos tipo de dato y lo convertimos a un número real. El peso es un número, la estatura es un número, la temperatura de ingreso también. Vamos a revisar si tenemos problemas con algún otro y no. Listo, entonces ahora sí vamos a calcular. Medidas resumen y ahí está. Y me sale el menú para todo. Entonces, yo podría, y si lo queremos hacer igual que lo hicimos con Yamovi, bueno, si son medidas de tendencia central, voy a tener, bueno, el número total de observaciones, la media, le voy a pedir la mediana, y pues básicamente eso es lo que tengo acá de medida tendencia central. Podemos pedirle el percentil 50, que no es otra cosa más que la mediana, pero es para que lo observemos. Ok. Entonces voy a darle un poquito más de tamaño a esto. ¿Sí? Nos paramos aquí sobre la letra y aumentamos el tamaño. Y tenemos esta tabla. ¿Ok? Ahora, igual, si nosotros tuviéramos, creo, bueno, de fijo, la licencia de paga, podemos copiar estos datos y llevárnoslos a un documento de Word. Sí, y ahí está, ¿verdad? Eh, mm, Así que bueno, creo que por pura suerte lo pudimos copiar y lo podemos trabajar. Ahora, el problema es que no me lo pasa como una tabla. Yo no le pedí que lo pasara como una tabla. Vamos a ver en el pegado. eh, Vamos a ver si... bueno, no lo pega como una tabla. Entonces, yo si quiero tener cierta posibilidad de editarlo, lo voy a editar en Excel. ¿Ok? Copio. Y entonces aquí yo sí puedo editar en el sentido de que, por ejemplo, puedo cambiar los nombres de las variables para que queden correctamente. Si yo quisiera trabajar todos con decimales, con la misma cantidad de decimales, lo puedo trabajar acá. Digamos, darle formato aquí etcétera, ¿verdad? Y luego de que ya lo he trabajado acá, pensemos que ya lo tenemos listo, le doy copiar y me lo llevo a el documento de Word y lo pegamos de la forma que nos parezca más provechoso. Puede ser como una tabla, ¿sí? Ven que es una tabla y por lo tanto tenemos filas y lo podemos editar como tabla. Entonces,
tenemos esa opción también con Infostat. Ah, una cosita que se me olvidó decir y lo voy a hacer ya de una vez con respecto a Yamovi. Esta tabla yo la puedo copiar también y pasarla a Excel. ¿Qué sucede en Excel? Bueno, que si yo la pego, me crea columnas que no tienen información. Yo podría marcarlas todas y decir que me las elimine, ¿verdad? Como me crea varias, pues entonces voy a marcar todas las que pueda, las elimino y ya me queda la tabla, para que yo em, edite igualmente, como lo hicimos con la que acabamos de jalar a Word, ¿verdad? Si yo quiero trabajar todo esto con la misma cantidad de decimales, eh, hacer sumas, restas, cualquier operación algebraica que a ustedes se les ocurra, pues lo pueden hacer acá y una vez que tienen la tabla lista, pues la copian y se la pueden llevar al documento Word y la pegan y ahí la pueden trabajar. O sea, son cosas que son importantes de conocer también. Entonces, tanto de Infostat como de Infostat o como de Yamovi se pueden llevar a Word o a Excel directamente. Continuando aquí en Infostat, entonces aquí tengo mis medidas de tendencia central. Si quiero hacer ahora mis medidas de dispersión, me voy siempre a medidas resumen. Son las mismas variables. Le voy a decir aceptar, pero ahora voy a quitar las marcas que tenía sobre las variables de tendencia central y voy a ubicarme sobre la desviación estándar, sobre la varianza, sobre el valor mínimo, el valor máximo, listo. Aquí no tenemos, bueno, podemos poner aquí los datos perdidos o datos faltantes, que es importante. Mm, Como les decía, pues uno podría ubicar aquí asimetría o kurtosis o podría ubicarlo en la anterior. Vamos a ubicarlas acá como medidas de dispersión, como si fueran medidas de dispersión que en realidad, digamos que son medidas son medidas de distribución. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos la cantidad de observaciones, la desviación estándar, la varianza mínimo máximo, asimetría, kurtosis y datos faltantes. ¿Ok? Eh, Muy bien, pues vean que aquí tengo la varianza y tengo algún valor que está a la -3, o sea que tengo 0.0029. Para evitar esto, pues lo que podríamos hacer es incrementar los puntos decimales y problema resuelto. Aquí está redondeado ese 2.9, pues entonces le damos otro punto decimal y ya está. Lo que pasa es que sumar los puntos decimales, o sea, ponerle puntos decimales es ponérselos a todos. Por eso es que uno puede tomar la decisión de copiar esta tabla, se la lleva de nuevo, digamos que a Excel, y entonces aquí uno maneja lo de los puntos decimales de manera tal que quedan los puntos decimales que uno desee trabajar de la mejor manera posible. ¿Ok? Ok, muy bien. Siguiendo con Infostat, en estadísticas, de nuevo, en medidas resumen, vamos a irnos ahora a las medidas de posición. Quitamos mínimo máximo, desviación estándar y varianza, asimetría y kurtosis. Y nos vamos a concentrar en los datos de posición. Y los datos de posición aquí están, si se fijan, en vean que tenemos Q1 y Q2 y la mediana, perdón, Q1 y Q3 y la mediana que sería el Q2. Pero también podemos pedirle el percentil
5, 10, 25, 50, 75, los que yo quiera. Pero si tengo alguno en particular, yo le puedo decir, deme el percentil 1 y con el punto y coma separo y digo, deme el 99. O, bueno, le voy a pedir también el 5 y el 95 para que vean lo que ocurre. ¿Ok? Entonces tengo el total, la mediana, Q1 y Q2, percentil 5, 95, el 1 y el 99, la cantidad de datos faltantes. Desafortunadamente aquí yo no tengo el rango intercuartílico, ¿ok? Pero yo puedo calcular ese rango intercuartílico porque si yo me llevo estos datos, digamos, yo me llevo estos datos a Excel y voy a ponerlo acá en una hoja nueva, pues yo podría decir así que mi rango intercuartil va a ser igual a el Q3 menos el Q1 y entonces mi rango intercuartil es de 10. Copio para abajo y ahí tengo el rango intercuartil para para todas mis observaciones. ¿Ok? Entonces, para todas las variables, perdón. Entonces, está fácil, ¿verdad? Es una opción de calcular aquellas cosas que nos hacen falta. De nuevo, al final resulta que yo no quiero el percentil 95 o quiero darle orden a esto. Y entonces yo digo, ok, yo quiero insertar acá para traerme el P1, ¿sí? Para que quede 1, 0, 5, el 95 y el 99. Entonces elimino y ya me queda la tabla, digamos que lista y bueno, yo la puedo preparar aquí para llevármela para el otro lado, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Finalmente, creo que ya hemos trabajado medidas de dispersión, medidas de tendencia central, medidas de posición en ambos programas. Ya vimos cómo trabajar tanto en Jamovi, el hecho de hacer copias. Es importante que ustedes también manipulen los programas, se fijen en qué opciones tienen dentro de medidas de posición, de dispersión o de tendencia central y que recuerden que pueden, igual que pueden eliminar una variable, ¿sí? Pueden eliminar algún tipo de estadístico y como pueden eliminar, pueden igualmente incorporar para que sus tablas queden más completas. Muy importante, ustedes pueden salvar, ¿verdad? Esto, entonces ustedes lo guardan y en el momento en que guardan, se guardan todas sus rutinas, de manera tal que, por ejemplo, si nosotros, bueno, voy a salir de acá, ¿ok? Si vuelvo a ingresar a Yamovi, y yo le digo que me abra acá la práctica estadística básica, que es la que acabamos de grabar, me va a desplegar los resultados que hicimos la vez previa, de manera tal que si yo tengo que modificar algo porque un profesor, porque alguien me recomendó, pues simplemente me posiciono en donde tengo que hacerlo y funciona perfectamente. Entonces, para que lo tengan presente. Con Infostat es un poquito más limitado porque si yo quisiera agregar algo a la estadística descriptiva que yo hice para medidas de tendencia central, para medidas de dispersión o para medidas de posición, tendría que hacer un cálculo nuevo y tener una tabla nueva. No es que me hace el cambio automáticamente. Aún así, pues, es bastante amigable. Bueno, hasta aquí queda este video y espero que hayan quedado claro cómo trabajar los 3 tipos distintos o 4 tipos distintos si nos sumamos ahí las medidas de distribución, como son asimetría y kurtosis,
a el análisis de la estadística descriptiva. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya quedado suficientemente claro. Hasta pronto.